Bien, bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Apago la cámara, ya tengo compartida la... Muy bien, por favor me confirman si están viendo. Bien. Sí, profe, eso. Ya no se está viendo mi cámara, ¿cierto? Ay, espérate un No, la momentico, se perdón, está viendo. yo chequeo que el volumen esté bien. Eso, que es que a veces presenta problemillas. Bueno, vamos entonces a continuar con la mucopolisacaridosis 2. Ya a partir de este momento vamos a empezar a ver un poquitico más rápido porque ya entramos en detalles de esas manifestaciones clínicas. Denme un momentito, por favor. Bueno, disculpen ustedes. Entonces vamos a ver ahora la mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome o enfermedad de Hunter. Bien, como podemos ver aquí en el fenotipo, hay unas mucopolisacaridosis que tienen unos rasgos más acentuados unos que otros. Aquí vemos un chico con mucopolisacaridosis que tiene su puente nasal hendido, un poquito cabezoncito, vemos eh, que tiene sus lentecitos, pero aquí cabe decir la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, que cuando se inicia el tratamiento previene el desarrollo de la enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, estos fenotipos para Hunter o síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis tipo 2, ¿cierto? Donde tenemos pequeños que tienen ya pues muy acentuado el fenotipo. Esta enfermedad fue descrita años antes del siglo pasado. Se escribió unas manifestaciones clínicas, unos dismorfismos en unos chicos, en un par de hermanos, y ya en el siglo pasado fue que se describió la enfermedad. Bueno, queridos, esta es de las enfermedades que tiene herencia ligada al cromosoma X. Recordemos que la mayoría de estas enfermedades son autosómicas recesivas. Esta es de las poquitas que es ligada al X. Se ha calculado más o menos que hay una en 162.000 personas. Y aquí es una deficiencia de la hidronato 2 sulfatasa. Lo que va a hacer entonces que se acumulen glucoaminoglicanos pues en todo el cuerpo. Quiero presentar aquí, esta es una foto clásica de una, y es como lo vimos y como ustedes lo deben hacer cuando tengan sus pacientes, hacer las genealogías. Esta es una foto clásica de enfermedad de Hunter, ¿cierto? Entonces aquí la madre, ¿cierto? Esta es la madre y aquí vemos entonces los diferentes descendientes que tuvieron la enfermedad y algunos que nunca llegaron a ser pues caracterizados. Como vimos en la otra mucopolisacaridosis, estos niños son niños que nacen completamente normales, que no están dismórficos, pero que
en la medida en que vayan creciendo, van desarrollando los fenotipos, como vemos aquí en este paciente ya adulto, ¿cierto? Donde tiene todo el fenotipo desarrollado. Profe, una pregunta. Es que Sí, dices que, o sea, el diagnóstico oportuno puede prevenir la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, si se hubiera dado un diagnóstico oportuno, pues la persona no hubiera crecido así. exactamente, correcto. Por eso Ok. mostré la primera foto, ¿cierto? De ese niño que no se le ve tan acentuado, sino que el niño quedó más o menos como con estos rasguitos, ¿cierto? Entonces, si al niño le hubieran puesto, no hubiera llegado a esto, ¿cierto? A la macroglosia. Y sobre todo el fenotipo, no, porque claro, obviamente pues ellos no van a ser tan bonitos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es todo el daño multisistémico que hace, ¿cierto? Y las afecciones respiratorias. Denme un momentico, por favor. Bien. Sí, entonces eso es como lo importante de eso. Esta ya también tiene terapia de reemplazo enzimático. Ahora hay que decirlo que este chico de acá realmente, miren esta foto, igualmente él iba a asumir la enfermedad porque estas terapias de reemplazo enzimático no tienen más de 15 años. Bueno, continuemos adelante. Entonces, como ya vimos, el dismorfismo se empieza a presentar más o menos a los 2 años y medio. Y dependiendo entonces las afecciones que vayan teniendo, es lo que lleva al pronóstico de la enfermedad. En cuanto a la talla, estos chicos generalmente máximo miden 1,40, 140 centímetros. En Hunters puede haber una variable, no, me permiten un momentico, que es que me disculpan ustedes, que estoy sintiendo una fuga de gas y no sé si es de aquí o qué. Me dan un segundo, por favor, disculpen ustedes. Dale, profe. Disculpen ustedes. Bueno, como les decía, entonces en Hunter la parte atenuada o leve, el crecimiento incluso puede ser normal, pues no son altos, pero pueden llegar a ser normales. Y más en nuestro medio, pues que en nuestro medio nosotros no somos muy de tallas muy altas. Bueno, entre las facies, que uno de los rasgos
estas fases en las mucopolisacaridosis son toscas, pero en esta uno de los rasgos característicos es que son como gorditos, ¿cierto? Fíjense que, o sea, recuerden que ellos tienen pómulos salientes, los labios son gruesos, la lengua y todo eso, pero en estos se ven como más gorditos que en las otras mucopolisacaridosis, como lo vamos a ver. También presentan el cuello corto, el puente nasal hendido, la nariz achatada, que lo olvidé decirlo en los otros, pero tienen la nariz achatada. Presentan macroglosia. En la medida en que van aumentando de edad, la lengua puede ser mucho más grande, y cuando los fenotipos son severos, pues ellos mantienen la lengua afuerita y pues obviamente babean todo el día, producen muchas micosis, consecuencia de este mismo problema. Otra de las rasgos características, esto tanto en Hunter, o sea MPS2, como en Sanfilippo y en Maritolami, como lo vamos a ver más adelante. El pelo es más grueso, las cejas son espesas. Generalmente en estas tres, Maritolami, Hunter, Maritolami y Sanfilippo, a veces incluso son una sola ceja, ¿cierto? También pueden llegar a tener su barriga prominente, que puede ser o que son panzoncitos, o que tienen lo que es el pectus carinatum, o sea, el pecho de paloma. Cuando ellos están muy afectados de la parte articular, entonces tienen múltiples contracturas, lesiones, daños a nivel de articulaciones, sobre todo en hombros, rodillas, codos, pues que lo llevan a problemas articulares graves, temporales, e incluso a veces algunos que no se pueden resolver. En las mucopolisacaridosis generalmente no tienen problemas intelectuales como tal, o no afecta al cerebro como tal. Cuando hay problemas en el engrosamiento del cráneo, que reduce la bóveda craneal, o porque tienen algún problema en el endotelio, en los endotelios cardiovasculares, que hacen que se produzca, por ejemplo, algún tipo de coagulito, ¿cierto? Ellos a veces pueden llegar a tener afecciones intelectuales producto de esto, lo que los lleva a que tengan algunos problemas cognitivos. Es decir, son personas que pues no van a llegar a ser grandes profesionales, pero pueden llegar a aprender a leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas simples, y es claro, sobre todo en las que son graves, que eso se va a ir aumentando con la edad. Esto que tengo aquí pues es lo que está en la literatura, ¿cierto? Pero en realidad yo diría, en todos los pacientes que he tenido con mucopolisacaridosis, ellos sí tienen problemas para hablar, pero no desde el punto de vista cognitivo, sino todas las afecciones que ellos tienen de todo el aparataje foniátrico hacen que ellos se les dificulte hablar bien. Listo. Menciono esto aquí porque estamos hablando, pues como aquí dicen, las dificultades para hablar y leer bien, pero las que están aquí es con referencia a las intelectuales, pero ellos casi todos hablan como así raro y usted no les entiende.
¿cierto? Pero no es por problemas cognitivos, sino como les acabo de hablar. Bueno, en las graves, pues obviamente, como les digo, ellos pueden aprender sus canciones, hacer rompecabezas. Bueno, en conclusión, pueden llegar a hacer una vida normal, ¿cierto? Sin grandes aspiraciones intelectuales. En la leve sí es absolutamente normal. El único problema que tiene son como todos los rasgos dismórficos externos que tienen, que pues lo llevan a tener pues como algunos problemitas de personalidad y ese tipo de cosas, pero de resto pueden estar súper bien. ¿Qué manifestaciones clínicas se pueden presentar? Las mismas que hemos visto. A veces estos chicos pueden llegar a presentar hidrocefalia, pero tienen su opacidad corneal, su sordera, el problema de garganta, de nariz, el problema al nivel de los labios y boca por su macroglosia, el pecho que puede pues estar desde el pectum carinatus hasta otros que tienen es, por el contrario, está el pecho hendido, y también presentan los problemas, las miocardiopatías, sobre todo cardiopatía valvular. Aquí vemos entonces problemas a nivel de hígado, abdomen, porque no solamente puede ser por la deformidad ósea, sino también porque presentan hepatoesplenomegalia. En cuanto a las extremidades, entonces pueden presentar pie equino, pie vago, mano en garra, dedos engatillados, engrosamiento de la piel, ¿cierto? Bien, el pronóstico de vida de estos pacientes generalmente es, dependiendo del fenotipo, si es grave o severo, pero aproximadamente es a los 30-40 años. ¿Cómo se diagnostica? Por la determinación de glucoaminoglicanos y midiendo la actividad enzimática, que se hace en leucocitos o en cultivo de fibroblastos. Estas enfermedades son de las que se pueden realizar por biopsia de la vellosidad coriónica o en el líquido amniótico. Es de las enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático. En este caso es Biomarin quien la oferta. La primera está Sanofi, la que habíamos visto en la pasada. Vamos a ver ahora la mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de Sanfilippo. Esta enfermedad, cuando yo inicié estudiando estas enfermedades, se decía que Sanfilippo no había, que había muy poquitos. Quiero contarles que gracias a todas las acciones que ha hecho la Fundación Sanfilippo de Colombia, este es Estevitan, que tiene Sanfilippo, sabemos que hay 33 niños, 33 pacientes en nuestro país que tienen Sanfilippo. Esta enfermedad también se conoce como demencia infantil o juvenil, porque los niños presentan demencia. Es muy fuerte porque los niños nacen bien, crecen y se desarrollan bien y llegan a una edad en la que empiezan a tener una regresión. Aquí vemos sus características, ya vamos viendo, me gusta para que ustedes vayan identificando. Fíjense que esta niña
con San Filipo, puente nasal hendido, pómulos salientes, dientes separados, seguramente tiene macroglosia. Fíjese que la ceja es muy prominente. Aquí estos niños no presentan tan claramente el dedo en gatillo y mano en garra. Esta enfermedad se descubrió o fue descrita por San Filipo. Más o menos en el 61 se empezaron a escribir una niña que tenía una hepatosplenomegalia y que estaba eliminando parasulfato. Entonces llegó San Filipo, este señor, y fue quien realmente describió toda la enfermedad, pero que además encontraron que tenían un retraso mental. Bueno, esta es una enfermedad que es autosómica recesiva. Como les digo, se dice que hay aproximadamente unas 70.000 personas en el mundo. Sabemos que en Colombia al momento hay 33 pacientes con esta enfermedad. Es una enfermedad también de depósito lisosomal, error innato del metabolismo, es enfermedad huérfana, es enfermedad dismórfica. Es por una variante genética que está en el cromosoma 17 y tenemos en San Filipo vamos a tener como varias presentaciones. En la presentación A tenemos entonces que es una deficiencia de heparansulfatasa, sulfato-sulfatasa y sulfamidasa. Este está localizado en el cromosoma 17q25. Tenemos la MPS 3B, que es una deficiencia de N-acetil-alfa de glucosaminidasa. La variante genética está en el cromosoma 17p21. Tenemos la mucopolisacaridosis tipo 3, que aprovecho para adelantar y decir que lo que nos dice hasta el momento la ciencia es que es como la más agresiva. Es una deficiencia de acetil-CoA, alfa-glucosaminasa N-acetiltransferasa. Es un gen que esta enzima se da en un gen que está localizado en el cromosoma 8p11. Y bueno, de esta enfermedad lamentablemente tenemos que decir que es una enfermedad que no tiene tratamiento hasta el momento. Se han hecho unos acercamientos con unos resultados prometedores de terapia génica. Lo han hecho en España, pero pues hasta el momento no es comercial, pero parece importante. Aquí es muy importante todo lo que hagan las familias, porque realmente es una enfermedad que este tipo de mucopolisacaridosis afecta de manera muy dramática y muy importante el sistema nervioso central. Y como les digo, ellos nacen muy bien, pero empiezan a hacer una regresión y realmente mueren más o menos en la segunda o tercera década. Tenemos también la mucopolisacaridosis tipo 3D, que es por la N-acetilglucosamina 6-sulfatasa, por un gen que está localizado en el cromosoma 12q14. Voy a hablar de algunas manifestaciones clínicas que son en general en las 4, ¿cierto? Generalmente ellos tienen entonces, y que es el problema más grave, tienen una deficiencia mental grave. Una de las características más fuertes y agresivas, que es la demencia progresiva.
Como les digo, también se conoce como demencia infantil. Los niños se vuelven muy agresivos, muy complejos. Una de las esa agresividad junto con una hiperactividad y un insomnio es muy complejo para los padres. Esa hiperactividad que pues me lo narran los padres, que sobre todo se da en la noche, desarrollan sordera, desarrollan problemas visuales. Ellos tienen tratamientos, pero tratamientos paliativos, entonces tratamientos para dormir, para evitar las convulsiones, sobre todo. Hay algunos que han llegado a presentar mano en garra, pero generalmente no lo presentan. Pueden llegar a presentar problemas oculares. Ay, perdón. Aquí les muestro, en Colombia tenemos pacientes con esta enfermedad, ¿cierto? Aquí donde dice 94, creo que ahí hay un error, porque en realidad hay 33 pacientes, ¿cierto? Hasta la fecha. ¿Cómo podemos diagnosticar eso? Igual que las otras manifestaciones clínicas, el dismorfismo, aunque no es tan grave y tan fuerte como en las otras, igualmente son niños que usted claramente, por su aspecto, su fase tosca, sumado a la regresión, porque como les digo, ellos son niños que son completamente normales. Incluso en mis redes sociales pueden ver en vivos que yo he hecho con los padres de Estevita, ¿cierto? Son niños que iban completamente normal y de un momento a otro empieza la regresión. Y ya pues para confirmar el diagnóstico, entonces se hace la determinación de glucoaminoglicanos, hay presencia de paransulfato, y obviamente pues se hace la actividad enzimática o la prueba genética que muestre la variante genética. No existe, como les digo, ningún tratamiento hasta el momento. Básicamente la intervención temprana o mirarlo es más como para evitar todos los problemas que se deriven de esas manifestaciones clínicas, como por ejemplo las convulsiones, el insomnio, bueno, en fin. Afortunadamente existen organizaciones de la población civil a nivel del mundo que le permiten a estos pacientes y cuidadores tener una vida más digna. En el caso de San Filipo, a nivel de España, que ya lo hemos visto en dos, tienen sus guías, tanto para el personal de la salud como para los pacientes. Y como les decía, ya pues se va hablando sobre una posible, o sea, la terapia génica, y pues también incluso se está hablando pues con CRISPR-Cas9. Vamos a pasar ahora al cuarto grupo de mucopolisacaridosis, que también se conocen como el síndrome o la enfermedad de Morquio. Esta enfermedad básicamente se describió en el siglo pasado. En realidad la enfermedad se llama el síndrome de Morquio-Blaisford, pero se conoce sobre todo como el síndrome de Morquio. Ellos lo que encontraron, describieron, ¿cierto?, unos pacientes que tenían opacidad corneal, problemas de válvula aórtica y excreción de glucoaminoglicanos de queratansulfato, entre otras, que Morquio era uruguayo. Es una enfermedad autosómica recesiva.
lo que vamos a tener es el acúmulo de sulfatán, queratan sulfato y condroitin sulfato. Existen dos tipos de morquio, el morquio A y el morquio B. En el morquio A es una disminución de galactosamina 6 sulfatasa y el B es de alfa galactosidasa. Pues cada una obviamente va a ser expresada por el gen GALS, uno en el cromosoma 16 para el morquio A y el GALB1 para el morquio B. Sabemos entonces que pues estas enzimas entonces lo que van a hacer es que van a ser los responsables de todo el fenotipo. Estos que les muestro aquí ya no están con nosotros, son pacientes míos. Este es Miguel y Mary, aquí está Miguel, que le están colocando su infusión. Bueno, ellos tuvieron otros dos hermanitos que cuando llegaron pues a mí ya habían fallecido. Esta es su madre, ¿cierto? Pero aquí es importante que vean el fenotipo, ¿cierto? Cómo se van, cómo tiene torcidita toda su columna, tienen pectum carinatum, estos colores de los ojos es por la opacidad, ya casi no veían, tampoco escuchaban. Pero aquí muestro esta foto porque me parece hermosa. Miguel vendía en su pueblo, vendía dulces en la plaza del pueblo y nadie lo tumbaba. De hecho ahí en la plataforma pueden ver el video porque ellos antes nos acompañaban en la facultad de medicina y ellos les vendían dulces a ustedes y nadie lo engañaba. Bueno, entonces estos chicos, como las otras mucopolisacaridosis, no tienen manifestaciones clínicas que se puedan ver claramente, sino que más o menos entre el primer y segundo año es que lo empiezan a mostrar. Sin embargo, la mamá de estos chicos me decía que cuando los niños nacieron y en la medida en que fueron creciendo, a ellos les llamó la atención que tenían unos pies demasiado grandes. Pues yo les estoy transmitiendo algo, pues eso no está escrito en la literatura, pero que realmente varias madres de los pacientes me lo han dicho. Entonces es interesante. Obviamente tienen problema y retraso en el crecimiento y van mostrando esa desproporción corporal que tiene. Este es Miguel, este es Mary y su otro hermanito. Por la gracia, este es de las MPS que no afectan el sistema nervioso, no tienen problemas con la inteligencia o con problemas cognitivos. De hecho, si ellos no sufrieran mucho de lo que padecen estos niños, que tienen una desescolarización. Incluso Miguel, antes de que se muriera, le habían logrado conseguir, porque ya tenían muchos problemas de movilidad, entonces una silla de rueda, una Smart Share, pues una silla inteligente que le ayudó mucho en sus últimos meses de vida. Bueno, aquí entonces estamos viendo todas esas deformidades óseas. Aquí tenemos el pectus carinatum, vamos viendo cómo ellos se van doblando y van torciendo todos sus huesitos. Pero igualmente pues tienen todas las afecciones que tienen estas mucopolisacaridosis: su cabeza grande, frente prominente, puente nasal hendido o tabique plano, la boca grande, macroglossia, la lengua grande, sus dientes separados, gruesos, pueden llegar a tener eclosiones de otras piezas dentales,
mandíbula cuadrada, cuello corto, pueden tener afección a nivel de los ojos por acumulación en retina e incluso provocar cataratas, problemas en los oídos. Tanto Mary como Miguel tuvieron problemas, no oían muy bien, tenían una pérdida auditiva importante. Ellos pueden presentar sordera conductiva. Incluso no recuerdo, pero creo que a Miguel le alcanzaron a colocar esos tubitos de ventilación que se les coloca. Y también pueden presentar lo que se llama sordera de transmisión, porque se va dañando pues como toda esa parte de las células capilares del oído interno. También tienen problemas a nivel de nariz y garganta, lo que yo les mencionaba en las anteriores, que ellos tienen problemas para hablar o hablan, tienen pues unos sonidos, o sea, es muy difícil entenderlos, pues básicamente porque todo el aparato foniátrico pues se va afectando. Entonces tienen infecciones recurrentes, infecciones nasales, infecciones de garganta, infecciones pulmonares, pero además como ellos, como les digo, como van desarrollando una caja torácica deformada, entonces no puede funcionar adecuadamente su diafragma. Por ejemplo, Miguel, cuando ya empezó la terapia de reemplazo enzimático, ya tenía muchos problemas respiratorios. Cuando empezó la terapia, pues entonces dejó el oxígeno, eso lo ponía él muy contento, ¿cierto? Bien. Bueno, qué pena. Todo lo que les acabo de decir de esta, lo tenemos en esta diapositiva. Ahora, la literatura sí dice, porque no se sabe claramente si las infecciones, el asma o incluso muchos de los medicamentos pues hacen que ellos no tengan pues como una buena salud a nivel neumológico, pues de neumonología. Es decir, tienen problemas respiratorios que hasta el momento no se sabe muy claramente si es realmente el problema que tienen por el desarrollo del sistema, de todo el aparato respiratorio, o por la misma producción de mucopolisacáridos, bueno, en fin. Pero a ciencia cierta, estos pacientes tienen estos padecimientos. La vulvopatía y cardiomiopatía, sobre todo los que a medida que van avanzando edad, es decir, los que tienen más años, van presentando este tipo de problemáticas. Por eso recordemos que estas enfermedades son enfermedades que se convierten en enfermedades multisistémicas. Bueno, ellos también van a presentar entonces hepatosplenomegalia, o sea, aumento del hígado y del vaso, van a presentar hernias, las diarreas, que una de las hipótesis que hay sobre esto es porque ellos por los glucominoglicanos los eliminan por materia fecal. Bueno.
A nivel pues de articulaciones y de huesos también entonces tienen la problemática de rigidez articular y hiperlaxitud, ¿cierto? No sé, voy a pasar un poquito atrás donde vemos aquí a Miguel como tiene, él no puede sostener su manito, ¿cierto? Pero además su mano y todas las extremidades se vuelven hiperlaxas y por eso también favorece todo este tipo de deformaciones. Bien. Otra de las problemáticas que tienen estos pacientes es lo que se llama la marcha torpe, obviamente como tienen una hiperlaxitud, pero además como ya tienen algunas deformaciones, entonces eso hace que tengan marcha torpe y de otro lado que puedan tener un tipo de lesiones por caídas o accidentes provocados por las afecciones a nivel de huesos y de articulaciones. También presentan osteoporosis, pueden llegar a presentar osteoporosis. La apófisis o la hipoplasia del odontoides, de hecho el hermanito de Miguel y Mary se murió por eso, porque tenía una hipoplasia de odontoides, se cayó de espaldas y pues eso lo llevó a la muerte. También van a tener problemas de osificación incompleta y todo esto se va a deber pues por esos glucominoglicanos que no permiten que haya un desarrollo adecuado de los huesitos. También pueden presentar cifosis y escoliosis de manera importante, como ya vimos. Las manos, pies grandes, encorvados, palmas cortas, dedos cortos. Perdón que estoy recibiendo una llamada y cuando es mucho puede ser un paciente. Sí, buenas tardes. Bien, gracias. Sí, señor. Sí. 285, sí, señor. Unidad. Conquistadores Sur. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Disculpen ustedes, pero como cuando me llaman insistentemente es porque puede ser un paciente con urgencia. Entonces, como me estaban llamando insistentemente, por eso interrumpí por llamada. Por favor, permítanme expresar las disculpas. Bueno, entonces, como les digo, bueno, sí, habíamos hablado que entonces todos estos problemas lo llevan a que ellos tengan por la hiperlaxitud, entonces son flexibles, inestables, no pueden agarrar bien no tienen buen agarre, no pueden sostener sus brazos mucho tiempo. Lo que desarrollan normalmente, o sea, en ellos es normal, ¿no? Que es el gynus valgo, pie varo, también el pie equino por el tendón de Aquiles, tienen pie planos, dedos deformes, las caderas y rodillas flexionadas, son dolorosos, refieren los pacientes dolor y pues debilidad. ¿Cómo se diagnostica? Lo diagnosticamos por el dismorfismo, es decir, los hallazgos clínicos, los hallazgos radiológicos como acabamos de ver, pero sobre todo por la excreción de glicominoglicanos, en este caso es de queratansulfato, y se confirma por la actividad enzimática.
se puede hacer en leucocitos o en fibroblastos. Y también la secuencia de genes. Es decir, por la variante genética, ¿vale? Es de las enfermedades que tiene terapia de reemplazo enzimático. En este caso, pues es Vimizim, que es de Biomarin. ¿Qué sucede? Lo que hemos visto en las otras. Las afecciones que el paciente ya haya desarrollado, los dismorfismos, las valvulopatías, la opacidad en córneas, todo lo que el paciente ya haya desarrollado, no es posible revertirlo, ¿cierto? Ya el paciente queda con las pues con los dismorfismos, con las afecciones que la enfermedad provoque. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial para esta enfermedad? Pues todas las otras mucopolisacaridosis, las displasias, las acondroplasias o pseudoacondroplasias. Aquí lo que vemos son pacientes con Maretola-Mi, ¿cierto? Que también el fenotipo es más parecido. Es de las enfermedades que se pueden determinar durante el embarazo por biopsia de vellosidad coriónica o líquido amniótico. Muy importante la consejería genética, sobre todo pues por los antecedentes familiares. Vamos a ver entonces ahora la mucopolisacaridosis tipo 6 o enfermedad de Maretola-Mi. Quiero comentarles que esto que vemos aquí es una célula de la vida real. Es decir, es cómo se llenan estas células de lisosomas, que es lo que hace que la célula no haga su función o no se desarrolle. Bien. Esta enfermedad es una deficiencia de arilsulfatasa B y deficiencia de N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa. Bueno, es una enfermedad que es autosómica recesiva, también es una errorina, pues están catalogadas dentro de los errores innatos del metabolismo, enfermedad huérfana, dismórfica, lisosomal. Produce un dismorfismo importante. Por la gracia de estas personas, pues casi que son como todas las personas con acondroplasia, son personas de talla baja, pero que no tienen ninguna afección cognitiva, por lo que pueden desarrollar su vida completamente normal. Tenemos entonces acumulación de glucoaminoglicanos y a pesar de que existen varias mutaciones, la mutación más frecuente es esta, que es la de un cambio de valina en la posición 358 por metionina. ¿Y por qué menciono esas variantes genéticas? Porque esas variantes genéticas están en nuestro medio. Entonces hay que ponerle atención. Entonces básicamente esa variante genética va a hacer que haya una deficiencia de arilsulfatasa B, porque acuerden que tenemos arilsulfatasa A, que es otra enfermedad. Entonces básicamente ya habíamos visto que hay una serie de largas cadenas de mucopolisacáridos, y en la medida en que las enzimas van reconociendo la parte donde pueden hacer su corte, ¿cierto?
Muy bien. Entonces esto hace que haya una acumulación, obviamente, de glicominoglicanos, como hemos visto en todas estas enfermedades el día de hoy. Esta enfermedad fue descrita por Pierre Mareteau y Maurice Lamy. Básicamente ellos describieron unos pacientes que tenían unos rasgos faciales dismórficos, opacidad corneal, cuello corto, hepatosplenomegalia, tenían anomalías esqueléticas, no tenían problemas cognitivos, pero además había un aumento de dermatansulfato en orina y el heparansulfato era normal. El fenotipo de estos pacientes es muy variado, o sea, están como desde las dos chicas, que son chicas completamente, entre comillas, normales, simplemente que son de talla baja, ¿cierto? Y que pues obviamente tienen acortamiento de extremidades, de falanges, hasta algunos que tienen muy pronunciados sus manifestaciones clínicas. Obviamente pues tiene la afección esquelética y visceral. Lo más grave de estas enfermedades es todo el compromiso visceral que tienen, que pueden llevarlos a la muerte. Aquí vemos este bebé, nace un bebecito completamente normal y pues finalmente vamos a verle cómo es su progresión en el tiempo, como vamos a ver en diapositivas adelante. Entonces, en Mareteau Lamy también entonces hay como dos tipos de fenotipos o expresión de la enfermedad. Hay una que es de evolución rápida y otra de evolución lenta. Recuerden que en cada uno de estos grupos de enfermedades, en unos se llaman tipos, en otros fenotipos, en otros formas. Bueno, cada grupo de enfermedades tiene su descripción. Miren ustedes que es muy impactante, esto me impacta por lo menos a mí mucho, ¿cierto? Por ejemplo, en la evolución rápida y que además que es muy fuerte el fenotipo y cómo se va desarrollando en la rápida, mientras que en la lenta o atenuada casi que este chico pasa desapercibido. ¿Cuáles son los que a mí más me llaman la atención? Estos, los de la evolución lenta, y es a los que yo invito a todos ustedes que son mis estudiantes, le paren bolas a esto, que es muy difícil, porque generalmente estos niños, como no tienen dismorfismo, empiezan a tener problemas o viscerales o pulmonares o cardíacos, y es en esa búsqueda de encontrar ese nombre y apellido a lo que les está causando sus manifestaciones los que hacen que se haga el diagnóstico. Porque los de evolución rápida, pues claramente con el fenotipo, pues usted va a escribir. A continuación, yo voy a mostrar cómo fue la evolución de este chico, ¿cierto? En los años, lo que fue presentando. También quiero mostrar estas, donde aquí tenemos, por ejemplo, estos chicos con Mareteau Lamy, que a pesar de que tienen su dismorfismo, pueden llegar a tener una vida plena, pueden realizarse como personas. Cabe resaltar que de todas maneras ellos sufren las consecuencias de sus enfermedades, de su enfermedad, y obviamente pues los dolores, es decir, ahorita les planteo como todo lo que se ha ido desarrollando para poder hacer que estos pacientes tengan una vida más digna. Entonces empecemos con este chico. Él nació un niño completamente normal, sin ningún problema, tenía desarrollo psicomotor normal, tenía peso y talla normal, hasta que el año empezó a tener problemas de otitis, tuvo 5
episodio de otitis, tuvo una neumonía, empezó a tener una hernia umbilical. Ya para los 5 años, entonces él ya tenía un claro retardo en el crecimiento, respiración y ronquido ruidoso. No sé si ustedes han escuchado a veces como estos perritos como los bulldog y todos los que son como de esa familia, que normalmente se les escucha, tiene una respiración ruidosa. Tenía ya para los 5 años tenía enfermedades respiratorias agudas frecuentes, empezó a desarrollar hepatoesplenomegalia y endurecimiento de las fascias, ¿cierto? Y empezó a hacerlas más prominentes y obviamente pues a tener todo lo que se despliega de este dimorfismo. A los 10 años ya tenía claramente el rasgo dismórfico, frente prominente, macroglosia, problemas oculares, baja estatura, intolerancia al ejercicio, los problemas oculares por opacidad corneal, anormalidades óseas generalizadas en todos los huesos largos, en la columna, en la caja torácica. Y para los 16 años ya empezó a presentar los problemas sistémicos, insuficiencia valvular aórtica y mitral, tenía una hipertrofia cardíaca, esa no lo mencioné nosotros, pero muchos de ellos, por ejemplo Miguel también tenía cardiomegalia, es decir, como tienen una compresión de la canasta abdominal, ¿cierto? Donde recuerden que todos los órganos están dentro de una canasta ósea, entonces como está hipertrofiada, ¿cierto? Eso hace que haya una compresión de todos los órganos. Bien, tenía estenosis coronaria y estenosis de aorta abdominal, consecuencia de todo esto. Y a los 16 años había alcanzado ya una talla de 1.4, la movilidad estaba reducida, entonces tenía que ser pues a través de medios que le permitieran moverse, tuvo insuficiencia cardíaca congestiva y finalmente pues tuvo la muerte. A él no le tocó pues este mundo de la terapia del reemplazo enzimático, pero ojo con lo siguiente, pues este niño es norteamericano, ¿cierto? O era norteamericano y obviamente de repente le hubiera tenido acceso a la terapia de reemplazo enzimático en el caso de que la hubiera habido. Pero esto que les acabo de presentar, este caso clínico, es los casos clínicos de nuestros pacientes. Cómo se van desarrollando todo ese cuadro clínico, toda esa cronicidad, toda esa degeneración, todo ese dismorfismo que se va desarrollando, porque aunque haya la terapia de reemplazo enzimático, muchas veces las sistemáticas de salud de los países no permiten que ellos reciban su terapia como debe ser. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pasa que los chicos, los que me acompañaron el día de la conmemoración, vimos a Valentina. Valentina tiene morquio, ella tiene la terapia en reemplazo enzimático. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita le habían acabado de colocar una, pero desde septiembre no se la ponían por los problemas de salud. ¿Eso en qué se ve traducido? En el deterioro del paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igualmente encontrando los glucoaminoglicanos, que existen pues varias técnicas, midiendo la actividad enzimática y obviamente las variantes genéticas. Esta es de las enfermedades que tiene terapia de reemplazo enzimático. A continuación voy a presentarle
les voy a presentar el manejo que se da en general para las mucopolisacaridosis, que si bien no son tratamientos específicos, son tratamientos que ayudan considerablemente a tener a los pacientes una vida digna. Entonces, básicamente, estas enfermedades, como todas las que vamos a ver en este curso, dependen de un grupo multidisciplinario, porque ellos tienen que no solamente ver el hepatólogo, el cardiólogo, el internista, pues todas las especialidades, el bioquímico, todas las especialidades, incluso el genetista, y ya les voy a decir por qué. Pero además de eso, porque si, por ejemplo, incluso por el odontólogo, lo que les decía, estos pacientes a veces tienen eclosiones dentarias, entonces hay que hacerles cirugías. Y la cirugía no una eclosión, o sea, por ejemplo, tuvimos un paciente en el hospital San Vicente Juan Pablo que tuvo una eclosión en el paladar. Entonces ahí le estaba saliendo como una especie de diente, ¿cierto? Y que puede ser frecuente en estos pacientes, entonces perforan la lengua, y si la perforan, pues pueden hacer una hemorragia que los puede llevar a la muerte. El problema fue que a Juan Pablo entonces no le hicieron pues la anestesióloga no quiso hacerle caso a su madre, que tenía que tener cuidado con los anestésicos. Juan Pablo entró a cirugía diciéndole a su madre, porque no tenía problemas cognitivos, que por favor no le hicieran esa cirugía. Él le rogó a su madre, pobrecita, la mamá después tenía mucho arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Pues entró y nunca salió de cirugía. Después uno de ustedes que estuvo en la cirugía me dijo que le hicieron 18 reanimaciones, nunca salió adelante y falleció. Entonces ahí es muy importante ese trabajo multidisciplinario, porque pues si a veces los clínicos no le creen a sus padres, por lo menos en que entre los colegas se ayuden. Hay que estar permanentemente haciendo seguimiento de todos los órganos, tejidos y sistemas que afectan la enfermedad. Ya les hablé lo de la anestesia, porque los anestésicos promueven la producción de algunos, no todos, algunos anestésicos promueven la producción de mucopolisacáridos, entonces eso puede llevar a una broncoaspiración. Pero además de eso, por el problema y la hiperlexitud, entonces, por ejemplo, el laringoscopio, ¿cierto? O el tubo endotraqueal tiene que ser adecuado para que no provoque pues un laringoespasmo. También hay que tener en cuenta toda la parte de imaginología de columna, porque como ellos tienen esa hipoplasia del odontoides, además tienen un cuello laxo, al colocar el tubo endotraqueal o el laringoscopio, pueden hacer una lesión medular. Muy importante en estos pacientes, y que tiene o sea, claramente se pueden ver los beneficios de la fisioterapia y de la hidroterapia, porque ellos tienen hiperlaxitud y rigidez. O sea, por un lado está la hiperlaxitud, pero por otro lado van haciendo una rigidez en todas las articulaciones. Entonces es muy importante la actividad física controlada. Miren, aquí tenemos esto, ¿cierto? El cuidador, ¿cierto? Que es parte fundamental y hay que tenerlo en todo ese plan de manejo. La alimentación, por lo que les mencionaba, todos aquellos alimentos que promuevan la producción de mucopolisacáridos.
entonces, por ejemplo, están los lácteos. O también, por ejemplo, alimentos que sean muy secos, muy arenosos, que les produzcan tos, y al producir tos se producen mucopolisacáridos. Y como pues ellos tienen todos estos problemas a nivel abdominal, pues eso se puede convertir en una urgencia. La parte de educación, porque como vimos, solamente hay dos, que es Hunter y San Filipo, que tienen problemas de desarrollo mental. Entonces, pero el resto de los niños son niños que no se justifican sean desescolarizados, pero de todas maneras, por toda la parte de motricidad, de visión, de audición, etcétera, entonces hay que hacer pues como plan educativo. A continuación muestro una de las cosas que hay que ponerle más atención, y es la parte de pubertad y fertilidad, porque esta señora de acá es la mamá de esta chica. Ellos pueden tener una vida sexual completamente normal. Recuerden que esta es una enfermedad autosómica recesiva. Ellos pues a veces tienen problemas de retraso del periodo menstrual, pero pueden llegar a ser completamente fértiles. ¿Cuál es el problema de los embarazos? El riesgo, porque obviamente pues por todo el dismorfismo, por todos los problemas que tienen, puede llegar a ser un embarazo de riesgo, pero pues yo adoro esta foto porque pueden tener hijos completamente normales. La esperanza de vida, pues la literatura nos dice que no viven más de 30 años. Tenemos una señora que tiene como 56 que aquí en Medellín, que se mantiene en la Alpujarra, ya creo que vende lotería o algo así. Pues hay cosas que son muy complejas en estas enfermedades, y hay cosas que yo creo que todavía estamos construyendo, entonces, pero en general sí se aplica lo que hay en la literatura, o sea, no viven más de 30 años. Pero eso es sin el diagnóstico, ¿cierto? Pero si ellos tienen un diagnóstico oportuno, un manejo adecuado, ellos pueden mejorar su pronóstico de vida. También se ha hablado sobre tratamientos, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, terapia celular con células madre, pero hasta el momento no se ha demostrado ninguna eficiencia. Sabemos que tampoco se han hecho, no han sido exitosos los de terapia génica. Actualmente se está haciendo para San Filipo y parece que va a funcionar, pero no ha sido aprobado por el EMA, que es como decir el INVIMA en Europa, ni tampoco en los Estados Unidos. Bueno, termino esto con esta frase que es de la Sociedad Americana o de los Estados Unidos de mucopolisacáridos, y dice: pero estas cosas nunca me van a parar, que creo que es lo más maravilloso. Aquí les dejo abajo como otras pues ayudas, eso no entra dentro del parcial, pero que les pueden ayudar un poquito, unas gráficas para entender esta enfermedad. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, profe. Listo, perfecto. Bueno, terminamos. Señor Cuervo, señor Rondón, muchas gracias por estar en clase. Gracias a ustedes. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Gracias, chao.